Hola, ¿cómo les va? Tengan ustedes una muy buena jornada y sean bienvenidos a nuestras clases de Derecho Privado 2 o Derecho Comercial 1. En esta ocasión vamos a abordar el tema de los contratos de representación. El análisis requiere que nos centremos en el Código Civil y Comercial de la Nación, donde están previstos estos contratos. Como ustedes bien saben, cuando analizamos el contrato en general, pudimos ver que las partes pueden acceder a un negocio, a un contrato, por sí mismos o a través de otras personas. Todos los negocios desde siempre han podido realizarse a través de terceras personas, como cualquier gestión, como algún trámite o algún acto jurídico que le encomendamos a algún cadete, mototrámite, servimoto, son negocios de representación. Es servirnos de otra persona por razones de complejidad, de distancia, de dificultad, de impedimentos de una pandemia como el que estamos viviendo, para realizar algún tipo de acto jurídico. En esta ocasión, debo decirles que los contratos de representación cuentan a manera de teoría general con el capítulo de la representación que lo encontramos en los actos jurídicos y a los que previamente debemos abordar para iniciar el estudio de las figuras que les traigo para ustedes. Ese capítulo, a modo de teoría general, se encuentra, como ustedes están viendo en pantalla, entre los artículos 358 y 381 de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. Vamos pues a adentrarnos en el estudio de esta teoría general de la representación. Cuando hablamos de representación, estamos queriendo aludir a que una persona puede actuar por otra. Esto es la representación. Es el acto jurídico o negocio en virtud del cual una persona actúa en interés de otra. Esa actuación en interés de otra persona tiene un efecto como ustedes lo están viendo en pantalla. Obliga o beneficia al representado. Aquí en el negocio de la representación hay dos partes. Una parte que es la que encomienda la representación, que se llama representado, y la otra, la que realiza el acto, la gestión, el trámite o como se llame, representante. La actuación del representante obliga y repercute en cabeza del representado, aunque el representado no se movió de su lugar. Ha permitido con su autorización o ratificación que el representante actúe por él. Es como cuando nosotros realizamos un trámite a través de otra persona. Nosotros no nos movemos de nuestros lugares, pero esa persona actúa, nos beneficia, nos obliga, repercute su actuación en nuestro patrimonio. Ese es el efecto, como ustedes ven en pantalla, principal de la representación. Ahora, cuidado, porque actuar por otro o en interés de otro no significa que el representante siempre actúe en nombre del representado. Hay tres formas que un representante puede actuar en interés o por cuenta de otro. La primera forma es actuar en nombre del representado. Por ejemplo, un representante se presenta ante una oficina jurídica o ante una repartición y dice: vengo en nombre de fulanito de tal. Eso es actuar en nombre del representado. O como en un acto jurídico, ustedes pueden ver la firma de un tesorero o de un gerente en los cheques o contratos donde dice gerente por tal sociedad. Está actuando en nombre del representado. La segunda forma de actuar en la representación es cuando el representante actúa en nombre propio, en nombre del mismo representante, como si el negocio fuese de él, pero no es de él, es del representado, pero aparece como dueño del negocio. En ese caso, será el representante que aparece como dueño del negocio el que se va a relacionar con los terceros, como veremos en los contratos que a continuación les traigo. Y la última forma de representar es
cuando el representante aparenta algún tipo de representación, algún tipo de poder o facultades y no las tiene. Como por ejemplo, cuando yo les hago a ustedes un favor o un trámite que sé que los voy a beneficiar. No necesito previamente hablarlos o pedirles permiso, pero basta con que ustedes después de ese trámite me ratifiquen la gestión, es decir, me convaliden, me homologuen esa gestión. De estas tres formas se puede actuar en representación, sea entonces invocándolo al representado en nombre propio o sin tener facultades en apariencia, pero en este último caso necesitaremos la ratificación posterior del representado. Vamos a ver ahora las clases de representación. Hablar de diferentes clases de representación quiere decir aludir a la forma del discernimiento, es decir, cuál ha sido la virtualidad en virtud, valga la redundancia, de lo que vamos a ejercer la representación. Y para ello tenemos tres clases o formas de representar: voluntaria, legal u orgánica. La representación voluntaria es la que se hace obviamente entre vivos, entre dos personas facultadas con discernimiento, intención y libertad. Por eso lo de los actos jurídicos voluntarios que ustedes estudiaron en los contratos en general. Dentro de la representación voluntaria se puede otorgarla a través de un contrato, que es un acto jurídico bilateral, donde está la voluntad de los dos o de las dos partes, los dos partícipes, mandante, mandatario, por ejemplo, yo te otorgo un contrato de mandato, tú aceptas, entonces me representas. Y después hay un acto unilateral voluntario, un acto unilateral recepticio, que es el poder. El poder, a diferencia del contrato, lo que hace es activar facultades de representación con la sola recepción por parte del representante. Por ejemplo, ustedes contadores reciben un poder de un estudio de personas o clientes que no se domicilian en Santiago del Estero y les mandan un poder. Ese poder no necesita la aceptación de ustedes. Basta que realicen actos y ejecuten las facultades que le da el poder para que se active la relación de representación, porque es un acto unilateral. No necesitan ustedes suscribirlo o aceptarlo al poder. La representación se llama legal porque su discernimiento viene directamente de la ley, y esa representación legal puede tener dos variantes: la representación legal necesaria, como por ejemplo la representación de los padres o la que los padres ejercen sobre sus hijos menores de edad. También, por supuesto, los tutores sobre los menores de edad que no tienen padres, y la representación legal judicial, que es aquella que te la discierne o te la concede un juez, como por ejemplo en las sucesiones, como por ejemplo una curatela, declarado demente una persona insana, se le designa un representante. En las sucesiones lo mismo. Y por último tenemos la representación orgánica. La representación orgánica, que alude a la teoría del órgano, y es aquella en virtud del cual se manifiesta la voluntad de los entes, personas jurídicas. Por ejemplo, la representación de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, que es un ente, que es una persona jurídica, está a cargo del señor rector. Entonces aquí tenemos la teoría orgánica y las tres clases o formas de representación. Después es necesario que estudiemos la estructura de la representación, porque representar significa manifestar la voluntad de otra persona, humana o jurídica. Entonces, pequeña responsabilidad para el representante, que debe obrar dentro de los cánones o dentro de los límites de las instrucciones que le fueron dadas. Esa representación en su estructura puede ser singular o plural. Singular es cuando tenemos
un solo representante. Singular es igual a uno. Un representante ejerce la tarea que le ha sido encomendada. Plural, cuando tenemos dos o más representantes. Tenemos dos hermanos, un equipo, un estudio jurídico, socios, dos o más representantes. Pero esa pluralidad puede ejercerse, según la ley, de dos formas distintas, conjunta o indistintamente. Cuando la representación plural es conjunta, significa que todos los representantes deben actuar y otorgar el acto. No puede faltar ninguno. Todos deben firmar los cheques, todos deben firmar los contratos, todos deben participar en actos y reuniones, porque en cuanto falte alguno, no obliga al representado. Para obligar al representado, la representación plural conjunta necesita que estén todos. Por ejemplo, Juan, Pedro y Diego son representantes. Necesito que Juan, Pedro y Diego, con la cópula I, estén todos reunidos para manifestar y obligar al representado. La representación plural indistinta no funciona así. Tenemos varios representantes, pero todos tienen el poder o la autorización para realizar los actos individualmente. Juan o Pedro o Diego, cualquiera de los tres o dos de los tres pueden obligar al representado. Esto significa indistinta. Tengo varias personas, cualquiera de ellas puede firmar cheques, contratos, asistir a reuniones, a actos y demás. Si el contrato nada dijera de la representación plural, el Código Civil y Comercial entiende que la representación plural es indistinta, es decir, que cualquiera de los varios representantes están facultados para realizar todos los actos. Vamos a hablar ahora de una situación puntual que ustedes la tienen en pantalla, y es el falso representante. Llamamos falso representante a aquella persona o personas que no tienen facultades o que teniendo facultades en los actos han excedido las facultades. Por ejemplo, yo me presento ante ustedes y les digo, soy apoderado de la universidad y no tengo poder. Y no se trata de la figura del aparente, porque para el aparente necesito hacer gestiones que beneficien a mi representado y las que luego serán ratificadas. Pero si yo me presento ante ustedes y digo, soy apoderado de la universidad y no tengo poder, estoy ante la inexistencia de facultades. Ahora, puede ocurrir que el ente o una persona me haya dado poder, pero no me ha dado poder para ese acto. Por ejemplo, si me ha dado un representado poder para representarlo en juicio, yo solamente puedo gestionarle juicio o yo solamente podré hacerle balances si el poder hubiese sido de tal naturaleza que me permita realizar estados contables, no manejarle dinero. Ahora, si yo pretendo ir a un banco con ese poder para retirar un plazo fijo o manejar dinero, estoy ante un exceso de facultades. Tengo poder, pero no para ese acto de retirar dinero. Entonces, ¿a qué llamamos falso representante? O como lo llamaba el Código Civil de la época de Vélez Arfiel, falso procurador, a aquel que no tiene, es decir, peca de inexistencia o incurre en exceso en sus facultades. Esa persona, si hubiese realizado el acto, se obliga personalmente, no obliga al representado, no cumple los efectos de la representación, se obliga personalmente y además va a responder por daños y perjuicios a su representado, al tercero, salvo que haga saber su falsa condición. Si el tercero que me da el dinero a mí en el banco conoce que yo no tenía facultades o que estaba excedido en mis facultades y aún así me entrega el dinero, yo no me hago responsable. Va a ser ese tercero el que responda porque conocía la falsa representación. Bien, con toda esta introducción estamos en condiciones entonces ahora de incursionar en las dos figuras,
en los contratos nominados de representación que nos trae el código, como ustedes lo están viendo en pantalla. Mandato, por un lado, consignación o como lo llamaba el Código de Comercio antaño, contrato de comisión. Ahora el Código Civil y Comercial ya no lo llama de comisión, simplemente lo llama de consignación. ¿Y por qué nominados? Porque como ustedes verán en pantalla, lo tenemos en los artículos. El mandato en el 1319 al 1334 inclusive, la consignación entre los artículos 1335 y 1344. Ustedes se darán cuenta que por la cantidad de artículos el mandato tiene singular importancia y además aplicamos las normas del mandato a la consignación en caso de suplencia o subrogancia en este caso. Van a ser dos figuras más que ayornamos en nuestras clases, mandato y comisión. Vamos a comenzar por el contrato de mandato. Como su nombre lo indica, mandar, ordenar, dar instrucciones a otra persona para que realice un acto por mí, para que me obligue, para que me hagan hacer beneficios o bien obligaciones. Ese es el contrato de mandato que lo tiene nuestro Código Civil y Comercial. Y vamos a dar la misma definición que la verán ustedes en pantalla, la que trae nuestro código. Es el contrato, el mandato en virtud del cual una parte se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés de otra. Es decir, una parte se obliga a actuar por otra, realizando uno o varios actos de naturaleza jurídica, por ende de naturaleza patrimonial, voluntarios, lícitos, humanos, que tiene un efecto jurídico. Y fíjense ustedes la palabra, una parte se obliga a realizar uno o más actos. El se obliga no quiere decir que el contrato comience con la gestión, sino con el compromiso, con la obligación de realizar uno o más actos en interés de otra. Cuidado, porque los actos entre vivos, todos los actos entre vivos se pueden hacer a través de la representación, mandato o consignación, salvo aquellos en donde la ley exige que solamente acuda el titular. Ustedes van a hacer algunos trámites, supongo habrán hecho muchos trámites en su vida o algún familiar, trámites previsionales, sociales, de salud, y a veces seguramente han chocado con esto. No puede venir nadie a hacer el trámite por usted. El trámite es personal. Entonces, en esos casos, cuando las leyes impiden, el trámite es de propio derecho. Pero si no, la mayoría de los actos entre vivos pueden facultar y dar lugar a un mandato o a una consignación. Vamos a ver ahora las variantes que puede tener el mandato. El mandato puede ser investido con representación. ¿Qué quiere decir con representación? Quiere decir que además de celebrar un contrato mandante-mandatario, el mandante, que vamos a estudiar luego las partes, le confiere un poder, un acto unilateral, facultades al representante. De modo tal que cuando el mandato es con representación, el representante que tiene facultades del representado va a obrar en nombre del representado. El mandatario, cuando actúe con representación, va a decir en todos los casos que viene en nombre del representado, en escritos, en contratos, en el sello, en actas. Siempre cuando hay representación se obra por cuenta y en nombre del representado. Ahora, el mandato también puede ser sin representación. Y en ese caso, entonces, usted, mandatario, no va a invocar el nombre del mandante o representado. ¿Por qué? Simplemente porque no tiene poder. Entonces va a obrar en el negocio o en el acto jurídico como si fuese propio, pero obligando entre usted al mandante, al representado. Con representación tengo poder.
Sin representación no tengo poder. Con representación, el representante obra en nombre del representado. Sin representación, el representante obra como si el negocio fuese propio, en nombre propio, no del representado. Vamos a ver ahora las partes del contrato. Como ustedes bien saben, todos los contratos tienen dos partes mínimo, dos centros de intereses. Una parte se llama mandante y es la parte mandante, la del representado, la persona que se queda en su casa, en su lugar de trabajo, la que encomienda la tarea, se llama mandante, el que manda a realizar la tarea, el que imparte las instrucciones. Y la otra parte, que es el representante, se llama mandatario. El mandatario o mandataria, en este caso, es la persona, ¿no es cierto?, que va a realizar el acto por cuenta de otro, con poder en nombre de otro, sin poder en nombre propio, pero siempre por cuenta o en interés ajeno. Desde luego, ambas partes, al momento de la celebración del contrato, mandante y mandatario, deben ser plenamente capaces. Desde luego, se puede otorgar un mandato a un incapaz. El mandatario puede ser una persona incapaz, pero cuidado en este caso, porque si le otorgamos mandato a un incapaz, recordemos que viene la luz de la nulidad, y la nulidad es un instituto en el tema del mandato, y igual que en los contratos cuando vimos, que favorece o viene a proteger al incapaz. Como ustedes verán luego, vamos a estudiarlo, el tema de la nulidad, como yo les decía. Y esa nulidad planteada por el incapaz siempre, solamente en dos casos se puede plantear. Cuando al incapaz se lo obliga a realizar un acto en función del mandato, usted no lo puede obligar porque es un incapaz, pero lo está obligando, viene el incapaz y opone la nulidad. Acuérdense que solo el incapaz puede oponer la nulidad en los actos jurídicos, cuando se lo obliga a realizar una obligación o bien cuando se le impone la obligación de rendir cuentas. Cuando usted obliga al incapaz a rendir cuentas, el incapaz puede oponer la nulidad. Pero no puede oponer la nulidad el incapaz cuando es demandado a restituir una cosa que hubiera enriquecido al incapaz. Acuérdense, el incapaz tiene el beneficio de la nulidad en tanto en cuanto no se haya enriquecido a expensas de la persona capaz. Vamos a ver esas partes, cómo actúan en relación a los terceros, porque este no es un contrato directo, vamos a decirlo de alguna manera. Ni el mandato ni la consignación son contratos directos, son herramientas que le proporcionamos a nuestros representantes para que hagan otros contratos. Entonces, cuando usted llama a un cadete o un servimoto o usted realiza trámites de cadetería, cuando alguien a usted lo llama, lo contrata para que vaya a comprar, a vender, a alquilar, a entregar. Por eso es una herramienta que se relaciona con los terceros. En este caso, nosotros por un lado, como ustedes verán en la figura, tenemos el mandatario. Esta persona que está con la mano levantada en el gráfico quiere decir que está actuando, ¿no es cierto?, por el mandante. Pero la actuación del mandatario obliga y crea derechos directamente al mandante. O sea que si hay algún problema, el mandante se va a relacionar con el tercero. El tercero, llámese banco, oficina pública, sujeto que contrata, directamente va a reclamar y a demandar al mandante, pero el mandante no ha realizado el acto. Para la ley sí, lo ha realizado a través del mandatario. El mandatario cuando tiene poder, cuando tiene facultades, cuando obra en representación, obliga al mandante. Ahora lo veremos en la consignación. Si el mandatario obra por sí mismo, como si el negocio fuese de él, entonces la relación cambia. No es mandante tercero, es mandatario tercero. El mandante en la consignación estará a un lado, porque en la consignación es un mandato sin representación, y desde ya le adelanto. El mandato por lo general tiene representación, pero si no la tuviera, este dibujo cambia. Entonces,
En síntesis, si el mandatario obra con representación, esta es la figura. El mandatario no va a responder las consecuencias del acto frente al tercero, sí el mandante. Y aquí está lo del incapaz, que hablábamos y adelantábamos hace rato. Cuando usted le otorga un mandato a un incapaz, la consecuencia es la nulidad. La nulidad es la invalidez del acto opuesta o traída al derecho como defensa para el incapaz. Solo el incapaz o el representante de la parte del incapaz puede argumentar la nulidad. Obviamente no va a proceder cuando se trate de restituir un bien que tiene el incapaz y que se está aprovechando, ¿no es cierto?, de ese bien y lo está enriqueciendo. ¿Cuándo procede la nulidad? En dos casos: cuando el incapaz es demandado por inejecución de las obligaciones o cuando el incapaz es demandado para rendir cuentas del mandato. Hablamos del supuesto en que el incapaz sea mandatario. Vamos a clasificarlo al contrato de mandato. Perdón, la primera clasificación es: el mandato es consensual. ¿Qué quiere decir? Nace por el compromiso de las partes. Acuérdense, el mandato era aquel en virtud del cual una parte se obliga a realizar actos jurídicos por otra. Consensual, nace del solo consentimiento. Conmutativo, ¿por qué? Porque las obligaciones están claras desde el principio del contrato. El mandante le otorga las instrucciones al mandatario, el mandatario sabe cuánto va a cobrar o por lo menos el precio es determinable. Nominado, porque hemos visto que está previsto en nuestro Código Civil y Comercial, en el articulado. El mandato puede ser oneroso o gratuito, pero la ley, cuidado aquí, presume que ante el silencio el contrato es oneroso. Bilateral, porque como veremos luego, crea obligaciones para ambas partes, tanto para el mandante como para el mandatario. Esta es la clasificación del contrato. Y nos podremos preguntar, ¿es instantáneo o sucesivo? Por lo general es sucesivo, porque usted le encarga una serie de actos, pero a veces le puede encargar un acto particular. Vamos a ver ahora, siguiendo la estructura que dimos en la parte general, cómo se forma el contrato. Ustedes saben que todos los contratos se forman por la aceptación de una oferta. En realidad, cuando el oferente recibe la aceptación de una oferta. En este caso, mantenemos la misma tesitura, solo que agregamos un ingrediente. Y ese ingrediente está en la aceptación, porque la aceptación en el contrato de mandato puede ser expresa o tácita. ¿A qué llamamos expresa? A la manifestación de voluntad inequívoca, sea con palabras, sea por escrito o sea a través de signo, en virtud de la cual inequívocamente estoy aceptando una oferta y por ende perfeccionando el contrato. No requiere mayor explicación la aceptación expresa, porque hasta ahora nosotros habíamos estudiado esta como manifestación de voluntad, la expresa. Incluso habíamos estudiado en los actos jurídicos el tema del valor del silencio. Sin embargo, la ley admite que en algunos casos usted ante el silencio puede estar aceptando implícita o tácitamente el contrato de mandato. A ver, por ejemplo, si yo estoy haciendo actos en favor de ustedes y ustedes no me impiden la realización de estos actos, la ley presume que ustedes están aceptando un contrato de mandato. Y lo tienen en el primer cuadrante, en la parte inferior, dice manifestación de la voluntad tácita cuando alguien no impide lo que sabe que otro está haciendo en su interés. La segunda forma de manifestar tácitamente el contrato es cuando yo estoy ejecutando un mandato, es decir, estoy cumpliendo una actuación por otro y esto no necesita una manifestación expresa. Por ejemplo,
tengo un cliente que vive en Buenos Aires, no me ha dado poder todavía, pero yo le veo unos trámites o gestiones en ANSES, en AFIP, DGI, en tribunales, esto implica que estoy ejecutando el contrato y para lo cual no necesito expresión manifiesta, inequívoca de la voluntad. Vamos ahora a ver en este cuadrante las obligaciones de las partes en este caso. Vamos a verlas. Obligaciones del mandatario, primero que nada. Es decir, las obligaciones que le corresponden al representante. Desde luego, primera obligación es cumplir los actos conforme a las instrucciones que le dio el mandante. Por ejemplo, si ustedes le han pedido a una persona que vaya a sacarle fotocopia, a comprarles un libro o a lo que fuere, el mandatario, el representante, tiene que cumplir el mandato, lo que se le ha ordenado, conforme a las instrucciones. También el mandatario tiene que avisarle al mandante de cualquier circunstancia que se le haya producido, es decir, su circunstancia sobreviniente se llama. ¿Qué quiere decir eso? Que si le ha surgido un inconveniente o una opción o bien otra alternativa, debe hacerle saber al mandante porque esto implica, ¿no es cierto?, la solidaridad en el cumplimiento de las instrucciones. El mandatario, aunque el mandante no esté enterado, debe adoptar medidas necesarias y urgentes para que se cumpla el mandato. Adoptar una medida necesaria es, por ejemplo, guardar la cosa, custodiarla, aunque el mandante no le haya dado autorización, resguardarla en depósito, porque a lo mejor las inclemencias se lo impidan, porque sabe que es mucha cantidad de dinero y realiza una medida conservatoria urgente que es depositarla en una caja de seguridad, por ejemplo. Si yo sé en las medidas necesarias y urgentes que mañana me vence una presentación de ganancias o una presentación de una demanda, debo hacerla, es una medida urgente, necesaria. Ahora bien, cuando el mandatario tiene conflicto de intereses con el mandante, debe hacérselo saber. Tiene que posponer sus intereses o bien renunciar al mandato. Es decir, cuando al mandatario le interesa el negocio que tiene del mandante, no puede haber intereses contrapuestos con su mandante en el mismo negocio para el que se le ha encomendado. Entonces, o renuncia o pospone sus intereses. Desde luego, si al mandatario se le ha encomendado documentación o en virtud del mandato tiene documentación o papeles, debe exhibirla al mandante. Y por último, el mandatario debe rendir cuentas. Es una obligación que la hemos estudiado en las primeras clases de la actividad económica. Recuerden ustedes que significa dar cuenta y razón de las operaciones en forma documentada, sujeta a que le acepten. Entonces, las que ustedes ven en pantalla son obligaciones del mandatario. Veremos ahora las obligaciones del representado, es decir, obligaciones del mandante. Desde luego, el mandante, la primera obligación que tiene es darle o suministrarle al mandatario todos los medios necesarios para ejecutar el mandato. Yo no puedo decirle a usted que realice tal o cual cosa si usted carece de los medios. Medios que pueden ser dinero propiamente dicho, los gastos del mandato o bien realizar algún tipo de autorización para que usted no tenga problemas al realizar la gestión. La segunda obligación es compensarle al mandatario en todo gasto que incurra. Desde luego, si el mandatario, vamos a decirlo vulgarmente, pone plata de su peculio o de su bolsillo, patrimonialmente hablando, el mandante debe compensarlo. Estamos hablando de los gastos del mandato. También tiene que indemnizarlo al mandatario, es decir, reparar con dinero los daños y perjuicios que haya sufrido el mandatario como consecuencia del mandato, como por ejemplo que a raíz del mandato
el mandatario haya chocado, embestido a otra persona, provocado un daño o una multa que no haya sido por culpa del mandatario, el mandante está obligado a satisfacer. También debe liberar al mandatario de obligaciones asumidas con terceros en ocasión del mandato. Si el mandatario se ha comprometido con terceros en función del mandato, esa obligación es del mandante y tiene toda la carga de liberarlo al mandatario. Además, abonar al mandatario, la obligación más importante, pagarle la retribución. Recordemos que es un contrato que se presume oneroso. Pagarle la retribución convenida, pero si el mandato se termina antes, tengo que pagarle la parte proporcional o bien descontarle si es que le he adelantado. ¿Y cómo se extingue? ¿Cómo termina el contrato de mandato? ¿Qué les parece? Bueno, el contrato de mandato termina por el transcurso del plazo o cumplimiento de la condición. Recordemos que a veces hay un plazo para el mandato o a veces hay una condición suspensiva o resolutoria, como diciendo que deberás realizar tal acto si es que ocurre tal otra situación. Si el contrato ha sido sin plazo determinado, el vencimiento opera a través de un aviso que se realiza en las partes, mandante o mandatario, porque puede ser que yo te contrate sin dar un plazo, pero te tengo que dar lo que se llama un preaviso, un aviso previo de vencimiento. ¿Cuándo más se extingue el mandato? Cuando se ha ejecutado el negocio para el cual lo has contratado a la persona. Si vos le has dicho que lo contratabas como mandatario para que vaya a un acto y se terminó el acto, se terminó en principio el mandato. Y aquí tenemos otra vez la palabra revocación como modo o forma de extinción del mandato. Cuidado, la revocación aquí, olvídense de los contratos de consumo, es la decisión del mandante de dar por terminado el contrato de mandato. Esa revocación tiene que ser con justa causa, porque si es o llegar a ser sin causa, está obligado a abonar o reparar si es que hubiera incurrido en daños y perjuicios al mandatario. Por ejemplo, el mandatario se hizo la idea y efectuó su presupuesto teniendo en consideración que iba a durar su contrato de mandato un año, pero resulta que le notificaron que se le revocó la gestión y el mandatario había realizado gastos en representación, había comunicado y eso habrá que repararlo si la revocación es sin causa. No digo que no puede ser sin causa. Ojo, la revocación es con o sin causa. Pero si es sin causa, téngase a las consecuencias, señor mandante, porque puede estar obligado a pagar daños y perjuicios. Por la renuncia del mandatario. Atención, el mandatario puede renunciar. La renuncia es el acto unilateral de una persona, de una parte, en virtud del cual pone fin al contrato en este caso. El mandatario pega un portazo y se va y dice, no quiero saber más nada de nada. Cuidado, esa renuncia no debe ser intempestiva. ¿Qué significa que sea intempestiva? Que se haga la renuncia a sabiendas de que estoy causándole un daño al mandante. La renuncia debe ser aceptada. ¿Para qué? Para liberarme de los daños y perjuicios que puedo estar ocasionándole a mi mandante. Otra causal de extinción, obviamente natural, es la muerte, porque estamos hablando en este caso de personas humanas. Muerte o incapacidad del mandante. Desde luego, si fallece el representado, se extingue el mandato, pero igual el mandatario debe cumplir medidas conservatorias para que no cause daños a los herederos del mandante. Ahora bien, si el que muere es el mandatario, bueno, se terminó el mandato también, pero los herederos del mandatario deben dar pronto aviso al mandante. Otra causal que no está en pantalla y que puede también ser considerada es la revocación del poder, no del mandato, del poder. También es un acto unilateral la revocación del poder por el cual el poder dante, es decir, el mandante,
da por terminado el poder. Como el poder no es el contrato de mandato, sino un acto unilateral, usted puede revocar el poder. Por ejemplo, revocar el poder a un abogado, a un contador, a un licenciado para que no actúe más. Cuidado, que en este sentido hay poderes que la ley bien declara son irrevocables. ¿Cuándo un poder es irrevocable y cuándo no se lo va a poder revocar? Cuando se ha manifestado así en el instrumento de poder. Es decir, hay dos requisitos para que el poder sea irrevocable. Primero, que diga que el poder es irrevocable en el instrumento de poder. Y en segundo lugar, que se traten de actos precisos y determinados, no actos genéricos. Un poder general nunca puede ser irrevocable, solamente un poder especial para ciertos y determinados actos. Un poder puede darse a una persona para que comience a ejecutarlo después de la muerte. No, el poder es un acto entre vivos, se da para que se ejecute en vida. Lo que ocurre es que a veces el poder se da en vida para ejecutarse en vida, pero el mandante o el poder dante fallece y el mandatario solo podrá ejecutarlo después de la muerte cuando el poder sea irrevocable. El poder especial, el poder es irrevocable y vale después de la muerte cuando ha sido otorgado por actos entre vivos, no para realizar después de la muerte, sino para realizar entre vivos y sea cierto y determinado acto. Solo en ese caso se puede cumplir después de la muerte del poder dante. Vamos ahora a estudiar el otro contrato, el contrato de consignación. Fíjense ustedes, que la ley, al igual que en el contrato de mandato, lo define. Pero como ya tenemos la base en el mandato, dice que el contrato de consignación es el mandato, pero sin representación, para la venta de cosas muebles. Entonces, como es un contrato que el código lo trae en 11 artículos nada más, simplemente lo circunscribe y dice, señor, si usted tiene un mandato sin representación, es decir, no tiene poder, no tiene facultades, va a obrar como si el negocio fuese suyo. Y si es para la venta de cosas muebles, es contrato de consignación. La consignación, a diferencia del mandato, es indivisible, no se puede dividir. Si usted, consignatario, acepta en una parte, se presume que lo ha aceptado a toda la encomienda del contrato de consignación. ¿Cuáles son las partes en este contrato? Dos, consignante y consignatario. Aquí el consignante es como si fuera mandante, es decir, representado. Y el consignatario es como si fuera mandatario, es decir, representante. Solo que hay una sutil diferencia. El consignatario aquí obra en nombre propio, por cuenta del consignante, pero en nombre propio. Aquí el consignatario aparece como si fuera el dueño del negocio ante terceros, pero no lo es, porque responde al consignante en una relación aparte, oculta, pero frente al tercero, el consignatario es el dueño del negocio. Por eso es que nosotros ahora vamos a establecer las relaciones con los terceros. El consignante queda separado, oculto, y el que se relaciona con el tercero es el consignatario. ¿Por qué? Porque aparece como dueño del negocio. El tercero piensa y cree fervientemente que el dueño del negocio es el consignatario. Más el consignante queda oculto, resguardado, no tiene relación con el tercero. El tercero, si tiene un problema, va a demandar al consignatario. El consignatario debe pagarle. Si tiene un problema, lo va a demandar al consignatario, lo va a llevar a tribunales. Y si el consignatario tiene un problema, lo va a demandar al tercero. Por supuesto que quien solventa todo en la trastienda es el consignante, porque es el verdadero dueño del negocio. Por eso se crean dos relaciones. Consignatario con tercero, pero es una relación ficticia, simulada legalmente, y otra relación es el consignante con el consignatario. Si ustedes me preguntan, profe, ¿hay alguna relación entre el consignante y el tercero? En principio ninguna. Solo la ley habla de una relación de subrogación.
¿Qué significa subrogación? Significa que si el tercero quisiera reclamar algo al consignante, tiene que subrogarse, es decir, adoptar la posición jurídica del consignatario. Y si el consignante quiere reclamarle algo al tercero, deberá adoptar la posición jurídica del consignatario. No hay relación directa entre el tercero y consignante, sino a través del consignatario. Vamos a clasificarlo al contrato. El contrato es consensual porque nace del consentimiento, del simple compromiso de la obligación. El contrato, al igual que el mandato, es no formal, es conmutativo porque están diseñadas las obligaciones de las partes, nominado porque está en el código, es oneroso y es bilateral porque crea obligaciones para ambas partes. Las obligaciones son casi idénticas a las del mandato. Las disposiciones del mandato se aplican a la consignación. Lo que vamos a hablar aquí es la retribución, como verán en pantalla, del consignatario. La retribución es lo que va a cobrar o percibir del consignante, porque es un contrato que también, al igual que el mandato, se presume onerosa. Esa retribución puede ser convenida, pactada, fijada o no convenida. Si es no convenida, la van a determinar los usos o, en su caso, el juez tendrá que fijar esa retribución. Y además, se puede pactar el pago de una comisión que se llama de garantía. Es un plus, es una comisión aparte que el consignante puede pagarle al consignatario para que el consignatario garantice la solvencia y el cobro de terceros. ¿Cómo es esto? Supónganse que yo los contrato a ustedes para que en su nombre propio me cobren algunas cuentas que son mías, para lo cual le hago a ustedes una cesión de créditos. Entonces vayan a cobrarle, tengo muchos deudores, ustedes vayan a cobrar en su propio nombre, para lo cual les cedo el crédito. Si ustedes me aseguran que le van a cobrar, es decir, si ustedes con su bolsillo me aseguran la solvencia de esos deudores y me van a rendir a mí como si fuera que le van a cobrar, yo les pago una comisión de garantía. Pero si ustedes a mí no me obligan que le van a poder cobrar, no les voy a pagar una comisión de garantía porque simplemente ustedes arriesgarían su gestión, su compromiso. Es decir, si usted me da un resultado de la gestión, me lo garantiza de antemano con su propio bolsillo, tendrá la comisión de garantía, que es un plus. Muy bien, hasta aquí nosotros hemos visto los contratos de representación, mandato y consignación. Ahora vamos a ver dos figuras afines a los contratos de representación, es decir, parecidas, pero que no forman parte de los contratos de representación. La primera de ellas es un contrato estimatorio. No lo van a encontrar en el código. Simplemente vamos a dar una definición y unas características como para que ustedes tengan una idea, porque el código, si bien lo menciona cuando habla de la distribución, del contrato de distribución, no le dedica un capítulo y por ende hasta algunos pueden considerar que el contrato es innominado. El contrato estimatorio, les voy a explicar primero con el ejemplo, es aquel que realiza, por ejemplo, los proveedores de diarios y revistas con los pequeños revisteros. Los proveedores llegan, le dejan una cantidad de diarios y de revistas por una semana, 10 días, un mes, lo que fuese, y le dice, este es el precio. Dentro de un mes o de una semana vuelvo. Si usted vendió los diarios y revistas o se los destruyeron o los consumió, me tendrá que pagar el precio que hoy se estima. Si usted no los vendió, me devuelve. Es lo que antes llamábamos la venta a consignación. Cuando usted, por ejemplo, va a una distribuidora porque tiene un evento o una fiesta y en una distribuidora le dan bebidas, cervezas, gaseosas y le dice, mañana paso a buscar, me paga los envases que has consumido y los otros me lo devuelven. Antes se solía hacer así. ¿Por qué se llama estimatorio? Porque se fija un precio de antemano cuando una parte recibe las cosas y las tiene un tiempo y después o devuelve las cosas o devuelve el precio. Ustedes aquí tienen la definición
Y el contrato estimatorio es aquel en virtud del cual una parte, que nosotros la vamos a llamar entre nosotros tradens porque entrega, una parte se obliga a entregar a la otra cantidades de cosas muebles, por un tiempo determinado, 7, 10 días, para que esta parte, es decir, el accipiens, el que recibe, las consuma o las venda, estimándose un precio de antemano. Te entrego estas cosas, pero valen tanto. Y al finalizar el plazo, se devuelven las cosas o se paga el precio. Por lo menos esto quería que tengan ustedes del contrato estimatorio. Y de inmediato vamos al último contrato. Como les dije, no es un contrato de representación propiamente dicha, pero es como un primo hermano. Son afines. El contrato de corretaje es un contrato nominado que lo encontramos en el Código Civil y Comercial allá por los artículos 1345 hasta el 1355, en tan solo 11 artículos. Esta palabra corretaje para ustedes no es nueva, porque la vimos cuando vimos los auxiliares de la actividad económica, allá cuando estudiábamos la empresa en la segunda clase que tuvimos. Claro, lo que pasa es que el corredor es un auxiliar de la actividad económica, antes era auxiliar del comercio. ¿Y corretaje qué significa entre nosotros? Es la intermediación, es la persona que le hace realizar negocios a las partes. ¿Qué les trae negocios? Imaginémonos una inmobiliaria o un agente de ventas. Entonces, la inmobiliaria es un corredor, pero obviamente de inmuebles. ¿Cómo definimos al contrato de corretaje? Como aquel en virtud del cual una persona llamada corredor, que es el intermediario, se obliga ante otra llamada comitente a mediar, es decir, a ponerse en el medio de una negociación y conclusión de uno o varios negocios. Desde luego, este corredor o intermediario no tiene relación de dependencia con ninguna de las partes. Simplemente se obliga ante uno a conseguirle un negocio. Por ejemplo, usted llama a un intermediario y dice, me gusta tal automóvil. Concesionaria, las concesionarias son, desde luego, corredores. Tal automóvil, ¿me lo puedes comprar? ¿Me lo puedes hacer comprar o hacer vender? Perfecto. Vamos a estudiarla a la persona del corredor, porque desde luego el corredor nosotros lo habíamos convalidado como un auxiliar. Ante todo, el corredor, como ustedes verán arriba, es un intermediario. ¿Por qué? Porque les trae negocios a las partes. Está mediando entre la oferta y la demanda de algún bien. Ese es el corredor. Desde luego, no se hace quedar con los bienes, ni tiene que interesarle el negocio. Simplemente acerca el negocio a las partes. Como verán ustedes, de acuerdo a las agujas del reloj en este gráfico, no representa a las partes. No hay un contrato de representación. Por eso les decía que es parecido, pero no es ni mandato ni consignación. Es una persona que obra por su propia cuenta y riesgo, el corredor, y trae negocios a las partes, nada más. No tiene relación de dependencia con ninguna de las partes. No es empleado, dependiente de ninguna. Es un profesional, porque si usted ve las ofertas académicas en algunas universidades o institutos, usted necesita cursar y rendir, creo que 2 años para que le den el título habilitante de corredor, igual que de martillero. Y hay un colegio destinado a los corredores que es el mismo en Santiago del Estero que los martilleros. Llevan una matrícula igual que los gestores. Es un auxiliar de la actividad económica y su obligación es de medios. Solo se compromete a realizar gestiones, no garantiza el resultado de las operaciones. ¿Cómo se clasifica este contrato de corretaje? Desde luego, es oneroso porque el corredor no realiza en principio tareas gratuitas, es parte de su profesionalidad. Consensual, se perfecciona por el simple acuerdo de voluntades, no formal, nominado, porque lo tenemos en el código. Y atención, no es conmutativo, es aleatorio.
porque va a estar en función de los negocios que pueda cerrar, que pueden darse o no pueden darse. Entonces depende el alia de su propia aventura y es bilateral porque crea obligaciones entre el corredor y su comitente. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene, y la estamos viendo en pantalla, el corredor? La primera es que tiene que asegurarse la identidad de las personas que van a ser las partes del futuro contrato. Recordemos que en el futuro contrato no interviene el corredor porque no es representante de ninguna de las partes. Lo que hace es arrimar el negocio para que, por ejemplo, comprador y vendedor hagan su operación, pero él no está en ninguna de las dos. Por eso él debe, ante todo, asegurarse la identidad de los que van a ser las partes y asegurarse que sean personas capaces. Tiene que proponer negocios con exactitud y claridad, no negocios oscuros, no negocios ilícitos, negocios que sean entendibles por todos. Además, debe comunicar a las partes todas las circunstancias que influyan y rodean el negocio. Tiene que tener una fácil comunicación. El negocio del corredor es atender siempre el teléfono, estar disponible, las horas que dice que está, encontrarlo en el lugar donde dice que está, porque la clave del negocio es la comunicación que tiene que tener con todas las partes y estar abierto a todo tipo de negocios, como ustedes verán en administración. Tiene que mantener la confidencialidad y el secreto de los actos, así como también la identidad de las partes que él debe manejar. Desde luego, tiene que asesorar, asistir a todas las operaciones hechas con su intervención. Pero hay algunas prohibiciones o limitaciones que la ley le impone al corredor y que algo hemos visto nosotros en el artículo 1001 y 1002 porque hablan de las inhabilidades. El corredor no puede adquirir por sí o por otro los bienes o efectos de la negociación. Ve una oportunidad que le es satisfactoria y no puede en ninguna manera adquirir esos bienes porque es inhábil para adquirirlo, porque él está mediando en la negociación y tampoco puede tener participación en los negocios que él está arrimando a las partes. ¿Cuáles son las obligaciones del comitente? Es decir, de aquella persona que le encarga al corredor mediar o intermediar en algunos negocios. La obligación fundamental del comitente es la del pago. Pagar lo que esté estipulado como resultado de la intervención. Atención, la obligación es de medios, pero el pago es a resultados. Yo, corredor, me comprometo a realizar el negocio, pero tú, comitente, me vas a pagar sí, solo si yo te ofrezco un resultado de la intervención. Si yo he intervenido en el negocio exitosamente y no hay estipulación pactada, me tendrás que pagar lo que los usos y prácticas reconozcan. Y si los usos, en este caso, que lo llamamos como fuente de derecho a integrar el vacío porque las partes y la ley lo traen, recordemos la fuente, no nos dan una respuesta sobre lo que hay que pagar, el juez deberá determinar cuánto es lo que pago como comitente, cuánto es lo que cobro como corredor. Ahora bien, si yo he realizado actos y luego me han revocado el corretaje y el negocio se realizó, yo tengo derecho a cobrarlo. ¿Por qué? Porque con mi trabajo han logrado realizar el negocio. Muy bien, hasta aquí, como lo marca nuestra diapositiva, hemos llegado. Les agradezco a todos por su atención. Ya saben que si tienen preguntas, las pueden hacer a través de la plataforma o bien a mi correo, que está en pantalla, o bien esperar las clases de consulta, que por lo general son los días jueves y viernes a las 20 horas por la plataforma de videoconferencia, cuyo link les voy a mandar en el Google Classroom. Les agradezco su atención. Será hasta la próxima clase. Hasta entonces y muchas gracias.